estamos aquí, en nombre del Padre, en nombre del Hijo. Con ocasión de las enseñanzas de Jesús, se acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me ha ofendido, que me ha hecho daño? ¿Hasta 7 veces? Jesucristo le contestó: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y en cuanto al perdón, el Padre ejerce su poder como el rey que quiso pedirle cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron a alguien que debía 10,000 talentos y como no tenía con qué pagar, mandó el rey que lo vendieran a él y a la mujer todo lo que tenía para que pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo: ten paciencia y te lo pagaré. El rey se compadeció, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 21 al 35. ¿Cuándo tendremos los mismos sentimientos que Jesús de Nazaret? ¿Cuándo vamos a aprender la pedagogía de Jesús centrada en la reconciliación? Sanar y perdonar son la filosofía de la escuela de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, martes 9 de marzo, año 2021. En nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí. ¿Cuándo tendremos los mismos sentimientos que el Maestro de Nazaret? ¿Cuándo aprenderemos a vivir la religión como la planteó Jesucristo a un pueblo judío, a un grupo, a unas organizaciones, a unos movimientos religiosos, a una comunidad internacional? La reconciliación es misterio de salvación y es la propuesta de Dios, es decir, perdonar las faltas, olvidar, entender, darle la oportunidad, abrir puertas, presentar posibilidades a los demás, crear puentes para las buenas relaciones. Ese es el estilo de Jesús de Nazaret: perdonar siempre, perdonar 70 veces 7. Santo Tomás de Aquino, siguiendo el Evangelio en su hermenéutica, decía en su tiempo que es una persona muy perfecta aquella persona que, sintiéndose ofendida, tome la iniciativa y busque al ofensor para restablecer las buenas relaciones. Es decir, que quien no ha roto las buenas relaciones con los demás debe intentar reconstruirla. Jesucristo le enseña a la humanidad un nuevo estilo de vida. Existía una ley llamada la ley del talión que aparece allí en la Santa Biblia y aparece toda esa serie de condenas a las personas por las faltas que tienen, por las limitaciones, el que es ladrón, el que es mentiroso, quien es hipócrita, entonces como que pagará con la misma medida. Como quien dice, con la medida que usted le hace el mal a los demás, con esa misma medida debe pagar ese mal que le ha hecho a esa persona. Para Jesucristo las cosas no son así. Él cambia la filosofía del perdón y de la reconciliación. No hay hacer el mal a quien te ha hecho como ordena la ley del talión, sino hay que hacer el bien, que siempre hay que perdonar, siempre hay que entender, siempre hay que buscar la paz y la buena relación con los demás. Hay que evitar la guerra, hay que llamar al perdón, hay que llamar a la reconciliación, hay que perdonar para ser como el Señor, que es compasivo y misericordioso,
lento a la ira, rico en clemencia, perdona pecados, cura enfermedades, rescata la vida de la fosa, nos colma de gracia y de ternura. Que el Padre Celestial a lo largo de la Santa Biblia siempre manifiesta la palabra misericordia para enseñarle a la humanidad que no se trata de condenar al otro, ni se trata de aprovecharse del otro, ni se trata de declararle pena de muerte al otro, sino que el Padre Dios practica la misericordia reconciliando al mundo consigo por medio de Jesucristo de Nazaret. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio y los 3 años de estar recorriendo la comunidad, conociendo la gente, entrando en sinagogas, visitando pueblos, comenzó todo su trabajo diciendo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en la buena noticia. Ese es el camino a seguir. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio y anuncien la buena noticia. ¿Cómo puede anunciar la buena noticia una persona que no tiene la capacidad de perdonar? ¿Cómo puede trabajar apostólicamente una persona en una parroquia que no tiene la capacidad de perdonar y de olvidar? ¿Cómo puede ser una persona buen representante de la Iglesia Católica cuando no tiene la capacidad de perdonar? El perdón, la reconciliación, el buscar la paz es un tema de los súper frecuentes en la Santa Biblia. Por ejemplo, está en la predicación de los profetas. Perdonar y reconciliarse es un cambio de conducta y de corazón, decía el profeta Isaías, capítulo 1, capítulo 7, profeta Jeremías, o capítulo 34, profecía de Ezequiel. La conversión y la reconciliación que siempre como que presenta el modelo de la cara de Dios es la conversión radical que es fruto del Espíritu de Jesús. Con el Espíritu de Dios, con Jesús se llega al reinado de Dios. Se trata de convertirse a la cercanía de Dios, de volver nuevamente por el camino de Dios, de recuperar la paz con Dios, de no vivir enemistado con los demás. San Pedro tenía toda la razón al preguntarle a su maestro: ¿cuántas veces debo perdonar? La conversión entonces es posible por la gracia de Dios, por la lealtad de Dios y por la misericordia de Dios. Oigan eso, la conversión de un ser humano es posible por la gracia de Dios, por la lealtad de Dios y por la misericordia de Dios. Entonces aparece el planteamiento de la misericordia y de la bondad de Dios. La pedagogía de Jesús de Nazaret es sanar y perdonar. Son los gestos típicos de la pedagogía de Jesucristo. Jesús acoge a los pobres y a los marginados, según la Santa Biblia, capítulo 11 del Evangelio de San Mateo. Es decir, Él siempre está interesado en reconciliarse, en vivir en paz con los demás, no discriminar a nadie, no humillar a nadie, no descartar a nadie. Esa es la pedagogía. La pedagogía a seguir se llama reconciliación, se llama conversión personal, se llama aprender a ser una persona del perdón. Dice el Evangelio que al ver la gente se compadecía porque estaban extenuados y abandonados como ovejas que no tienen pastor. Jesús perdona y convierte a los pecadores y esa es una de las grandes opciones que le gusta mucho al maestro de Nazaret. Y la pone muy bien en práctica y la encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de según San Mateo. Jesús perdona y convierte a los pecadores. Jesús cura y sana a los enfermos. Es como un taumaturgo y es un médico de los cuerpos y de las almas. Recorría toda Galilea predicando el Evangelio y sanando toda enfermedad y dolencia. Siempre la actitud de sanar, siempre es perdonar, siempre es olvidar, siempre es decir, vete y no lo vuelvas a hacer. Esa es la actitud de Jesús.
Y son los innumerables casos en que aparecen que Jesús se preocupa por la gente. Luego el perdón es sanación. Oigan eso. El perdón es sanación. Y la sanación es una gracia que se convierte en perdón. Y la sanación es perdón y el perdón es sanación. Aparece así en la Santa Biblia, que es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o levántate y anda, diría el maestro de Nazaret. Cuando el Señor decide sanar a alguien, le pregunta qué desea, quiere convertirse, se siente arrepentido, ha tomado en cuenta lo que le ha pasado. Entonces la persona aprende muy bien la lección para vivir una fe católica cristiana. La reconciliación es misterio de salvación y es la gran propuesta de Dios. A tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Estamos aquí.